Dios. Vamos a prepararnos para ver la palabra hoy. No sé si se oye bien. Los que están muy lejos, vénganse lo más cerca, estemos concentrados, por lo menos en estos 3, 4. Aquí hay muchas sillas todavía libres. Bueno, vamos a ver un poquito la diferencia entre lo que sabemos y lo que vivimos. Vamos a tratar de entender la palabra que está en nuestra mente y la palabra que se ha hecho una experiencia. Ese es lo que vamos a ver, esa diferencia. Y vamos a verla, vamos a 2 de Timoteo 1:9. Ahí Pablo habla de esto, pues Dios nos salvó y nos llamó. Estamos hablando del llamamiento. Nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes que comenzara el tiempo. Note usted, esta es una versión que no es la versión antigua, pero es bien expresiva. Y Pablo está hablando bien. A mí me llamó Dios. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Nos llamó Dios para cumplir un propósito. No solo para saber el propósito, pero para cumplir el propósito. Esto es la parte de la palabra del Señor, la parte de ese gigantesco mensaje que nosotros sabemos o que conocemos más o menos, y la parte que se ha hecho vida, que se ha hecho un rema, porque yo he oído muchos hermanos, en otros lugares, no aquí, pero en otros lugares he oído muchísimos hermanos que dicen: mire, hermano, el Señor me dio un rema, y me muestran un texto bíblico. Lo encontré, fíjese que no lo había visto. No, eso es, llámele usted una perla, llámele usted un verso que estaba escondido para mí, yo lo encontré, pero eso no es un rema. Un rema es lo que se hace vida. Cuando usted oye una palabra y usted la puede vivir en el momento y la puede seguir viviendo. Entonces, el llamamiento precisamente es a una vida experimental. En el atrio del templo habían 2 operaciones, se hacían 2 operaciones básicas. Y aquí vamos como a ponerle el fundamento al estudio de hoy. Vamos a ponerle un fundamento sólido. ¿Qué se hacía en el atrio? Lo primero, la primera palabra es imputación. Imputación. Ahí, bueno, esa es una palabra. La segunda, experimento, el experimentar esa imputación. La experiencia de la imputación. Entonces, la palabra imputación es como que le daban al que llevaba el cordero, le daban la inocencia del cordero, y en el cordero cargaban el pecado del no inocente. Porque él llevaba el cordero porque sabía que había pecado. Y por eso habían corderos, habían sacrificios personales y habían sacrificios nacionales, habían sacrificios para todo el pueblo, para la nación que no era devota. Entonces, para esa nación había un montón de fiestas donde se sacrificaba por diversas culpas del pueblo. Pero lo que a mí me impresiona es que una cosa es que se haya sacrificado por nosotros, o que se sacrificara el cordero por la nación entera, y otra cosa es que la persona o las personas individualmente reciban
esa operación, porque por todos murió Cristo, pero no todos han experimentado la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que el Evangelio no es saber. Muchísima gente anda, con todo respeto, anda una cruz aquí. Muchísima gente usa este tipo de emblemas para decir yo soy cristiano. Pero que haya tenido la experiencia del nuevo nacimiento, eso es otra cosa. Precisamente esas dos cosas, la palabra imputación es aquello que Dios hizo por nosotros y que ya está hecho, pero que nosotros a lo mejor no lo hemos podido vivir todavía. Por ejemplo, Dios llevó nuestras enfermedades. Por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Ahora, hay mucha gente enferma en el pueblo de Dios. Habemos muchos que tenemos algunos problemas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que fue el que escribió esas palabras, tenía por lo menos unos 2, 3 cuadros clínicos incurables. Es controversial, ¿no? Porque a él se le hizo vida un montón de la palabra. Sin embargo, eso le dijeron que se lo dejaban en paréntesis. Y le dijeron, mira, porque él pedía que le quitaran el daño que tenía en sus ojos. Imagínense para un escritor tener un daño irreversible en sus ojos. Y él sabía de dónde procedía eso que tenía en sus ojos. Él no dijo, este es un glaucoma, él no dijo, esta es una enfermedad natural. Él dijo, un mensajero de Satanás que me abofetea todos los días. O sea, cuando él quería escribir, no podía. Por eso precisamente le dictó parte seguramente de las cartas al doctor Lucas y a algunos de sus cercanos cuando estaba libre, y al doctor Lucas cuando estaba preso, porque solo Lucas estaba con él. Pero la razón es porque Lucas no lo podía dejar solo porque se moría Pablo por la enfermedad de los bronquios. Él tenía una enfermedad, un cuadro recurrente bronquial, que a veces tenía que le tocaba una ruta en la montaña, digamos, ¿verdad? Pero como allá cae nieve, entonces tenía que cambiar la ruta y agarrar por el mar. Cambiar la ruta porque no podía estar expuesto al mucho frío. Entonces Pablo tenía por lo menos 3 cuadros bastante fuertes, ¿verdad? Que no se curaban. Y cuando él pidió sanidad por sus ojos, siendo el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia le dijo, Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué le quiso decir? No te voy a sanar, aunque yo ya llevé es cierto lo que te dije, yo ya llevé las enfermedades en mis heridas, pero no te voy a sanar porque si yo te sano, te vas a levantar sobremanera por las revelaciones tan grandes que te estoy dando. Entonces hay cosas que Dios se las reserva, pero lo que sabemos versus lo que hemos logrado experimentar es una diferencia abismal. Abismal. Porque hay mucha gente que sabe mucha Biblia. Muchísima Biblia. Hay gente que sabe cantidad de Biblia. Pero cuando uno ve su vida, no concuerda lo que sabe con lo que vive. No concuerda. Yo vi a un hermano que era una Biblia andando, pues, pero una Biblia de 7, 8 versiones, que cuando predicaba
hablaba hasta 40 textos bíblicos sin equivocarse en un solo, sin ver la Biblia, y en varias versiones, por lo menos en 4 versiones. Casi solo Biblia hablaba. Si oírlo era un deleite, era una ametralladora de textos bíblicos. Y a uno lo bendecía. Pero me tocó salir en una misión, la primerita que Dios me concedió salir del país para predicar en México. Me di cuenta que lo que él practicaba no era muy consecuente con lo que él sabía. Porque ya estando cerca de repente mentía. Decía, ahorita estamos en el restaurante y estábamos en la calle. O sea, íbamos en un bus. Entonces, quería ajustar como iba enderezando las cosas, porque allá nos daban hasta cuatro veces comida cada tiempo. Entonces él tenía que mentir para no llegar, porque se molestaban los hermanos porque no llegábamos. Y nos ponían unas cargas de comida, pero generosas cantidades de comida, y se molestaban si dejábamos algo. Y ya nos estaban esperando los otros, en la otra casa y en la otra casa, al mismo tiempo. Entonces él, en lugar de decirles, hermanos, nosotros no comemos tanto, tenemos 3, 4 compromisos, no podemos comer en los 4 lados, salvo que ustedes nos acompañen a comer en los 4 lados. O decirles algo, pero él les mentía. O sea, ahorita estamos en tal lugar, pero no estábamos ahí, para decirles, no vamos a llegar tarde. Entonces, a veces uno quiere como arreglar las cosas con mentiritas, ¿verdad? Pero las mentiras de cualquier tamaño son mentiras. Entonces, miren, no vivía consecuentemente, y no solo eso, sino otras cuantas cosas más que daban crédito, diría, a pensar que no se le había hecho vida la magnitud de Biblia que sabía, porque esas cosas, ¿quién no sabe cuando está mintiendo? Es una mentira conocidísima. La mentira es conocidísima. Sencillamente es no decir la verdad. Es conocida la mentira. Uno sabe cuando está mintiendo. Entonces, yo miraba que él mentía mucho. Y yo le pregunté al Señor, le dije yo, Señor, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? Y el Señor me abrió la Biblia en un texto donde me dejó callado. Me impresionó las palabras que me dijo el Señor ahí. Que no mirara yo que estaba viviendo otra persona, que mirara por mí. Pero sí me doy cuenta, porque a mí yo estaba reciente, no era muy antiguo en la fe. Y cuando lo oí en la radio, hermano, si teníamos tenía él programa en la radio y me invitaba siempre a hablar en la radio. Y es que era impresionante. Yo me quedaba oyéndolo. Solo le contestaba lo que él me preguntaba, porque yo no sabía mayor cosa, pues. Por el tiempo que tenía de convertido, no sabía mayor cosa. Pero era impresionante él cuando empezaba a hablar de la historia de Israel, de los contextos antiguo y nuevo testamentario. Era una Biblia, era una concordancia andando. Entonces, lo que sabemos versus lo que vivimos, lo que sabemos entra en el terreno de la imputación, porque todo eso ya nos lo imputaron o nos lo adjudicaron, pero no lo hemos experimentado. Y las cosas que vivimos es lo que ya experimentamos. Por ejemplo, si ya somos nacidos de nuevo, experimentamos el nuevo nacimiento. Usted se ha de acordar el texto, tendría que acordarse el día,
en qué evento se convirtió, porque hay que tener eso claro, si no a lo mejor no fue ahí, ¿verdad? Fue después o fue antes, pero hay que fijar como dónde nació, digamos en lo natural, pues en Aguilares, digamos, por decir algo, ¿verdad? Del tanto, de tanto, de tanto, ¿verdad? Del 1800. No, solo por decirle algo. Entonces, el llamamiento es a vivir lo que nos imputaron por gracia. Ese es el llamamiento. El llamamiento no es al ministerio en este caso. El tercer, cuarto rociamiento no es al ministerio. Es el llamamiento a vivir lo que está escrito. Es como que nos llamaran del atrio al lugar santo. Porque ahí no hay experiencias que se ven. Por las primeras sí se ven, el nuevo nacimiento. ¿Por qué buscó usted una iglesia? ¿Por qué se bautizó? ¿Por qué habló lenguas? Porque le alcanzó la fe para eso. Lo vivió ya. Eso es suyo, eso está ya escrito en las tablas de su corazón. Ya no es eterno ahí, es eterno. Todo lo que uno experimenta es eterno, ya no se mueve. Por eso, un rema de Dios es cuando le dan a usted una palabra que la vive. Entonces, cuando la comparte a otros, es un río de vida. Y cuando otros la reciben y la comparten, se convierte en un río de vida en todos. Eso es el rema de Dios. Es como el río de Ezequiel, que usted no ve allí, dice que salía de debajo del trono, el río, pero salía pequeño, porque los primeros 1000 codos solo le llegaron a los tobillos. Entonces estaba pequeño. Eso es la parte, diríamos, que nos imputaron. Porque a nosotros nos imputaron, por la fe somos salvos, y dice la Biblia que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero hermano, nosotros, por lo menos usted está sentado en la iglesia Nuevo Pacto hoy, no está sentado ahí arriba, pero dice que estamos sentados. Entonces eso es imputado, eso está, diríamos, en el plano de imputación, ya eso está hecho, pero no es historia en nuestra vida todavía. Dice que fuimos resucitados. Sí, por eso se usan ciertos, el bautismo es un rito. Eso es un rito, no podemos negar que es un rito. Un rito con vida, en el sentido que no es un rito vacío. Produce vida. Cuando uno ha nacido de nuevo y se bautiza en la muerte de Jesucristo y resucita a la vida de la resurrección. Pero ¿qué dice después? Ahora, toma tu cruz. ¿Pero para qué si yo ya morí? Ya me enterraron en el agua. Sí, pero eso solo fue como aceptando el llamado a vivir lo que falta. Es que, mire, y no se puede vivir a menos que le vayan midiendo a uno. Eso quiere decir que las aguas suban, eso quiere decir que la vida espiritual tenga un ascenso. Uno no puede ver lo que no entiende, es decir, no lo puede ver, ni siquiera lo de uno mismo puede ver. Uno necesita una doble revelación. Revelación en dos formas. Una, revelación de Dios para nosotros, porque Él está en luz inaccesible.
Nadie lo ha visto jamás. El Espíritu Santo, al Espíritu Santo vino, la única vez que dice que descendió, bueno, dos, descendió sobre el cuerpo físico de Cristo en forma de, no es paloma el Espíritu Santo. Hay gente que piensa que es paloma, no es paloma, en forma de paloma. Pero en el aposento alto sobre el cuerpo místico descendió en forma de llamas de fuego, en forma de llamas de fuego, porque venía a otra misión. Note usted la diferencia. Entonces, si usted ya habló lenguas, pues esas deberían ser como una decoración colgada a nuestro cuello todo el tiempo, no dejarlas. Si hablamos lenguas, no las tenemos que dejar, tenemos que hablar lenguas, fluir en lenguas. Tienen que ser perfeccionadas las lenguas. Y si ya profetizamos una vez, pues eso ya es nuestro. Es decir, solo esperamos que Dios, porque la profecía y todos los dones del Espíritu son para todos. Esto no es estatura espiritual. Eso no es porque somos elevados espiritualmente, sino porque Dios puede hablar por cualquiera siempre y cuando le preste su boca. Y anhele los mejores dones, sobre todo que profeticéis, ¿verdad? Entonces, busquemos la experiencia, porque muchos profetizaban antes y de repente ya no. Si usted, ¿por qué ya no profetiza? Es que ya no, hermano. Fíjese que ya no. Algo pasó que tapó la fuente que había. Este es un río que no se ve, un río que va de corazón en corazón, un río que va de espíritu a espíritu. No es un río. El que vio a Ezequiel en realidad era un río físico, pero un río espiritual en el sentido de su significado, porque cuando él se metió 1000 codos más, el agua le subió hasta las rodillas. Y no dice, y entraron unos afluentes, otros ríos, y lo fueron haciendo grande. No, es lo que uno logró entender y se le hizo vida. Por eso es que logró entender su devoción y entregarla. Por eso es que logró entender que sus rodillas se habían doblado seguramente con otras motivaciones. Por ejemplo, nuestras rodillas seguro se doblaron ante San Goloteo, ante Zancudo, ante Sanjón, ante Sandalia, sándwich, el patrono de la comida. Entonces, entonces, se han de ver doblado nuestras rodillas. Nosotros necesitamos entregar nuestras rodillas para que se doblen voluntariamente solo delante del Señor, no delante de nadie más. Delante del Señor, de nadie más. Entonces, tenemos que recoger todas esas verdades y revisar si no solo son imputaciones o algo que es de nosotros, pero que todavía no lo vivimos. Por ejemplo, una herencia. Una herencia. Mi papá tenía terrenos, ¿verdad? Y yo los miraba cada vez que iba, pero esos no eran míos. Estaba la herencia en el plano escatológico. Pero cuando él se fue de esta tierra y me dieron lo que me dieron, entonces yo fui y lo vendí. Entonces ya pude palpar que era mío. ¿Sí? Era un valor mío. Eso es el Evangelio. El Evangelio
funciona en dos razones. Nosotros ahorita podemos decir que estamos no solo muertos en Cristo, resucitados, ascendidos, glorificados en Él, pero nosotros estamos aquí. Note la distancia, note la diferencia entre lo experimental y lo que sabemos que tenemos por delante. Ahora, podemos avanzar indudablemente, precisamente por eso dice el apóstol Pablo, dice que nos llamaron a un llamamiento santo. Esto es, que nos separaron para que empecemos a caminar en ese verso que lo hablamos todo un año. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Sabe? Con ese camino solo se camina con la cruz cada día. Eso quiere decir que cada gusto que me pida a mí, mi naturaleza humana, yo se lo niego, negándonos a nosotros mismos. Tome su cruz, niéguese a sí mismo las peticiones de su naturaleza humana y sígame. Entonces note que estamos en el camino, hermano. Esa es la preocupación, que estamos en el camino y saber cuánto faltará. Porque lo que usted tiene en efectivo es lo que tiene, es decir, lo que ya vivió. Aunque no lo esté practicando mucho porque se puso carnalito uno, pero ya lo tiene. En cuanto uno vuelve a esa estatura, fluye de nuevo. Y que debería estar fluyendo siempre, siempre. Vaya, pero esto es asombroso, porque si nosotros entendemos esa gran diferencia, vamos a empezar a arreciar el paso. Hay que empezar a arreciar el paso, porque nosotros sí ya estamos viviendo la vida eterna en Cristo. Pero eso, imagínense, todavía está de por medio la muerte física o la glorificación. Y este es un paso así como mero complicado, ¿verdad? Todavía está por medio. La muerte física deberíamos nosotros, compartía yo en algún lugar, compartía yo que la muerte física deberíamos considerarlo una liberación de la parte espiritual de este cuerpo mortal. O sea, un beneficio, no algo doloroso, un beneficio para los que están en Cristo. Para los que no están en Cristo, sí es una pérdida total. Eso, como dicen en el lenguaje en materia de seguros, dice siniestrado. Siniestrado quiere decir pérdida total. Cuando un carro choca y ya no se puede reparar fácilmente, le llaman ellos siniestrado. Es una pérdida total. Cuando alguien sin Cristo se muere, es pérdida total, porque ya no hay ninguna posibilidad. Aunque le hagan responsos, aunque le hagan misas, aunque le canten o le recen los gloriosos, los dolorosos y los gozosos, y invoquen a quien invoquen, ya no se puede, está establecido. Hay una ley de por medio que está establecido a los hombres que mueran una vez y después comienza el juicio. Juicio es revisión. Allá no hay deuda judicial, porque sería extraño que nos dijeran a nosotros: mire, nos van a juzgar, van a empezar ahí a ver cada libro, a investigar cuando lleguemos al tribunal de Cristo. No, ahí va a estar nuestro folder, digamos un folder, donde diga Isauro Bielman,
y ya está revisado y dictada la sentencia merecida por mis obras mientras estuve en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Me van a dar algún, aunque sea, mi corona de alambre de amarre o que no va a ser de alambre de púas, porque eso sí llame de alambre de amarre o cualquier cosa, pero algo, o de bejuco, ¿verdad? Como de algo, pero pues sí, ya dice ahí, porque se acabó la oportunidad de ganar más. Cuando somos liberados de este cuerpo, lo que pudiéramos hacer en la otra esfera donde vamos, ya no cuenta para nada. Es otro tiempo. Ya entramos al kairos de Dios, donde no hay ni tiempo, donde no hay pecado. Ya no vamos a tener con quién pelear. El diablo ahí ya no tiene acceso. Aquí tiene acceso porque tiene aliado ahí adentro. Y ese aliado, hermano, qué feo es, hombre. ¿Lo ha sentido usted? ¿Ha sentido el aliado del reino de las tinieblas? Las peticiones, lo que exige, lo que pide, y casi a gritos, hermano. Si uno no se planta y se niega a sí mismo, a veces se pone uno, no sé si usted ha puesto a pensar en esta realidad. Si no se ha puesto a pensar, es bueno que lo haga. Bueno, me convertí a Jesucristo, empecé a caminar, pero cuando uno ve y dice uno, bueno, esto en otro tiempo me era lícito, lo podía hacer, y no me daba a mí ni siquiera catarro, nada, pues, inconverso. Pero ahora ya convertido, aunque sea algo que no parece tan pecaminoso, ya no se puede. ¿Por qué? Porque estamos ya como encarrilados, ¿no? Vamos en el río, nos salimos de ahí, volver a entrar a ese río. Va a ser, si es que podemos entrar otra vez. Entonces note usted que Ezequiel va experimentando el evangelio o la vida espiritual a medida que va caminando en el río de palabras que se hacen efectivos, herencia que se hace cash. Puedo yo hacer o vivir lo que ya se me hizo vida, pero lo que no se me ha hecho vida, aunque lo sepa, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, hermano, no lo puedo hacer. ¿Cómo voy a hacer? Ahora, yo le voy a, tal vez es bueno que le comparta, porque aquí estamos en familia. En familia, yo me siento que quienes han apartado el día martes para esto es porque están seriamente interesados en caminar. Aunque les duela el alma, les duela las entrañas, les duela lo que les duela, porque ¿qué no le dolería a Jesús en la cruz, verdad? Y a Pablo, estoy crucificado juntamente con Cristo. Eso quiere decir, logré llevar mi cruz hasta el Calvario, la sembré yo mismo y me clavé. Y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ese es el punto. Entonces vamos hacia eso. No podemos. Tal vez lo hacemos, pero no nos conviene. Entonces ese río de revelación, ese río de Ezequiel muestra cómo Ezequiel fue creciendo. En realidad iba creciendo el río, pero él podía estar ahí sin que sufriera ningún daño. Caminaba
río abajo y le llegaba hasta los lomos. Y después le llegó hasta el- hasta aquí, al cuello, digamos, ¿verdad? Donde ya no pudo seguir caminando. Cuando uno va en un río y le llega el agua aquí, ya no tiene uno dominio de sí mismo. Uno no puede uno ni regresarse, porque si uno da la vuelta, le da la vuelta el río a uno. Ya no tiene uno dominio, ya el agua manda, ya no manda uno. Ya el agua manda. Si uno no sabe nadar ahí, se ahogó. Ahí es donde se necesita saber nadar, aunque sea como Chuchito. Dale un aplauso al Señor, hermano. Así, aunque sea como Chuchito, pero se escapa uno, ¿verdad?, del agua. Entonces, pero esta agua nos interesa, esta agua nos urge llegar a la vida experimental. Ahora, sí, les voy a tener que, bueno, como eso estamos haciendo aquí, saber cómo. Tal vez la experiencia personal les pueda servir de algo, porque creo que no hay otra forma. ¿Quién es el que le dice a uno, mire, por aquí va el camino? Como dicen en mi tierra, ¿verdad? Cuando uno les pregunta a los mayas, ¿cuánto me falta para llegar al pueblo? Le dicen a uno. Ah, ya mero, le dicen a uno, ya mero. Un bajames, un subimes, un plancites, ya llegamos. Sí, pero cuando uno empieza a caminar, ese bajames, casi llega uno al abismo, mano. Pues son montañas. Y ese subimes, casi llega uno al cielo, hermano. Y ese plancites parece el reino eterno. Nunca se termina. Y ya llegamos, ¿ves? Sí, ellos como conocen y van así. Un su trotecito que tienen que cuesta mantenérselos. Ya cuando uno va en el camino con ellos, cuesta mantenérselos, cuesta caminar como ellos. Ellos viven ahí. Entonces, creo yo que el que ha pasado por el camino de alguna manera hasta donde hemos llegado, pues el que conoce. Entonces, este camino no se puede andar sin ayuno y oración y palabra. Perdone que vuelva a lo mismo, hermano, pero yo cuando pienso en ayunar ya me duele la cabeza, ya de 8 días antes me da un hambre espantosa, 8 días antes. Sí, es que la naturaleza, a la naturaleza vieja o al viejo hombre no le conviene que nosotros lo crucifiquemos. ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer, hermano? ¿Qué va a querer? El apóstol Pablo hacía y decía en Romanos 7:24, decía el apóstol cuando se daba cuenta de sus sentimientos, no creo que los hiciera públicos, no creo que se vieran malas acciones en el apóstol Pablo, pero él sabía que pensaba y que deseaba y decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Entonces, por eso, la muerte física libera, pero lo libera uno en cualquier edad que esté. Es una muerte para todos los seres vivos, en cualquier edad. La clave sería morir cuando estemos maduros, a la estatura del varón perfecto. Ahí sería que, ahí que venga la muerte ya ni miedo da, pero mientras eso llega, que susto le pega a uno cuando se enferma uno.
qué sustos, hermano, uno tras otro. Pero poco a poco le va uno perdiendo a medida que uno va avanzando en el río de Dios. Pero vamos a tener que meternos, hermano. Cuando pusimos el ayuno yo pensé que se iba a llenar, pero fíjese que el ayuno es lo menos apetecible en el Evangelio. Y le voy a decir, es la fórmula más cercana para conocer a Dios. La más cercana. Porque esta lo que hace es que le hace la quebradora al hombre viejo. Lo pone espaldas planas. Y le empieza a contar 1, 2, y empiezan los rociamientos hasta el 7, ¿verdad? Allá en la lucha es hasta el 10, pero aquí es hasta el 7. Porque mientras el hombre viejo deja de hacer, los rociamientos son humillaciones, pero nadie se puede humillar entero. Cuando a uno le dicen algo que se sienten humillado, que mal se siente, ¿verdad? ¿Y sabe por qué es? Porque no nos hemos humillado del todo. Cuando se supone que cuando uno ya venció, ya es libre en ese sentido, ninguna humillación le podría hacer daño. Ya es libre. Si hablan mal, diría yo, y es cierto, si hablan mal, lo dicen mintiendo. Y si hablan bien, pues tampoco nos va a hacer daño, nada nos va a hacer, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni espada, ni cuchillo, ni ninguna cosa creada. Nada nos va a hacer daño, nada. Pero, amados, llegar a esa estatura es decirle no a todo. Un día, digamos a la semana, que yo bendigo a Dios para tomar la decisión de ir al ayuno. Tuve que dejar la universidad. Y eso fue como dejar un pedazo de mi vida. Yo no era como muchos estudiantes que dicen, tener que ir a la U. Ay, Dios. No, yo me iba desde el sábado, desde la mañanita hasta la noche. Porque no podía, ya tenía compromisos, no podía estudiar en otro tiempo. Pero ahí fue donde me llamó Dios. Entonces, hubo toda una gran batalla para soltar eso. Y me metí al ayuno. Nos metimos al ayuno porque mi esposa me acompañó. Entonces empezamos a orar y a ayunar. Porque eso íbamos a hacer al ayuno, no otra cosa, a orar por los hermanos. Estábamos orando, a oír palabra, porque ahí se predicaba todo el día. Adorar porque ahí se cantaba todo el día. Y después bautizábamos a todos los convertidos. Con otros hermanos. Bautizábamos a todos los que habían convertido durante la semana. Pasábamos el día metidos en las cosas de Dios, pero en ayuno. Hermano, eso nos permitió cimentar y que ustedes, aunque ustedes saben que tenemos pies de barro porque somos humanos, y a lo mejor a veces nos puedan ver algo tristones o medios así, afligidos, pero no nos hemos movido. Fíjese que a muchos los movió la pandemia, ya no vienen. Los movió estar dormidos o estar en la casa. Los movió, ya no vienen a la iglesia, no buscan a Dios. Pero nosotros hemos pasado, fíjese qué segura esa ancla del ayuno y la oración y la palabra. Miren, llevamos 3 aquí, 4 terremotos.
somos sobrevivientes de 4 terremotos. Los de aquí fueron un poco más pequeños que el de Guatemala del 76. Pero el del 86 votó todo San Salvador. Y somos sobrevivientes, no nos fuimos. Y no teníamos casi nada, entonces era cuando comíamos chufles y pipianes. Y en Guatemala no había terremoto, no había nada, todo estaba entero. Teníamos nuestra casa, nos pudimos haber salido huyendo de la voluntad de Dios. Pero no nos fuimos. Esa estabilidad no es fuerza de voluntad. No, yo no me voy, eso no es capricho humano tampoco. Yo no me voy aunque me no es capricho humano. Eso no, llega un momento que lo dobla uno, humanamente lo dobla. Bueno, somos sobrevivientes de un huracán, del huracán George en Santo Domingo, que destruyó Santo Domingo. Nosotros nos quedamos bien ahí. Nos tuvimos que quedar 15 días sin vuelo para venirnos para acá, de regreso. Y el evento que íbamos a hacer de matrimonios con el apóstol Fernando Ortiz ya no lo hicimos, porque se llevó todos los hoteles. 30 o 40 mil habitaciones equipadas se fueron en ese huracán. Se acabó Santo Domingo completamente. Quedó como cuando el terremoto del 86 aquí. Así quedó Santo Domingo, hecho un montón de ruinas, nada entero, montón de muertos. Vaya, pues no venimos a empacar y a ir tampoco. Regresamos a nuestro lugar. Somos sobrevivientes de tornados. Ahí estamos, donde mismo. No nos hemos movido. La pandemia, que ha movido tanto sentimiento, tanta estabilidad, se ha movido, pero nosotros seguimos aquí, igual, más viejos, pero iguales. Aquí no nos hemos movido. Ha habido tiempos, 2 guerras, 3, una en Guatemala, solo que la de Guatemala fue en las montañas, pero aquí la guerra política no nos sacó de aquí. Aquí nos quedamos. La guerra social, que es la que estamos viviendo hoy, no nos sacó de aquí tampoco. Aquí estamos. No nos espantamos y salimos para donde está más tranquilo. Allá en nuestro país, no. Ni nos fuimos para los Estados Unidos, que tenemos la oportunidad de vivir allá sin ningún problema. No, estamos aquí. Entonces, eso es cuando el agua va subiendo, ¿no? Eso es estabilidad en todos los aspectos. Empieza uno a retoñar, a reverdecer como la vara de Aarón. Empieza a retoñar, empieza uno a echar flores, ¿verdad? El hermano desde que nació tiene flores porque es su apellido. Hermano Napoleón, flores. Pero fíjese usted, empieza uno a echar las flores de la vara de Aarón y después fruto. Pero fíjese que curiosamente todos esos fenómenos se dieron en la noche, en una noche, no en el día, en la noche. Eso quiere decir que el mayor aprovechamiento del crecimiento es en medio de la presión de las batallas. Entonces, amados, esto es de considerarlo, porque no podemos vivir lo que no se ha hecho vida aunque esté en Cristo. Todo está en Cristo. Nosotros ya estamos en el reino eterno. Estamos heredados por Dios ya.
coronados, vestidos. Somos la esposa del Cordero ya, pero estamos aquí. Y tenemos que caminar de aquí a allá. Y solo por medio de ese río, porque ese río de Ezequiel, después que le llegó aquí, dice que se soltó él y empezó a flotar. No podía caminar sino nadando, dice. Eso quiere decir como flotando, ¿no? Flotando entre el río para abajo, pero dice, y el río daba la vuelta y estaba otra vez debajo de la casa de Jehová. Este río es el que nos va a llevar allá. Ese río, pero salía pequeño otra vez, en el sentido que hay para nuevas generaciones. Cada quien lleva, como los ríos, cuando uno se sube sobre aquellos neumáticos, ¿verdad? Y se lo llevan a uno, que suavecito, rico. Lo hacen hacia uno, a uno para abajo. Y le dan la vuelta. Y pues las vueltas que quieran, pero este sí no es tan así de suavecito. Aquí hay que ir con su cruz, con nuestra cruz. Bueno, yo ya terminé, ahora vamos a despejar dudas, porque yo creo que en esto todo es duda. Solo lo que hemos experimentado es lo que sabemos. Hermano, mire, yo me puedo todo el libro de los Salmos, yo estoy feliz con eso. Pero si ya fuera carne y sangre en usted fuera un salmista, fuera un David, fuera un Asaf, fuera un Jedutún, fuera un Coré. Pero no, todavía no, todavía la carita que tenemos, ¿sí?, de mosquito fumigado, eso da la impresión que todavía no. Todavía no. Mire, yo estoy estudiando a Esteban, el primer mártir, y dice que Esteban, cuando vio los rostros de los señores que estaban, porque él les venía exponiendo todo el plan de salvación, presentando su defensa, eso se llama apología, apologética. Él estaba presentando su apología desde Abraham y se vino presentándola con textos bíblicos, pero cuando les vio la cara, que se les estaba desfigurando la cara, ya tenían casi cara de diablo, la cara de... Porque cuando uno está en la posición de Esteban, uno logra ver lo que hay en los que están persiguiendo la verdad. Entonces, Esteban vio que se le iban a dejar ir y no le iban a permitir concluir. Y por eso les dijo, interrumpió la exposición y dijo, ustedes son duros de cerviz, como sus padres son ustedes también. Sus padres adornan los sepulcros de los profetas que... Ustedes adornan los sepulcros de los profetas que sus padres mataron. Y de la misma manera que mataron a los profetas, mataron también al autor de la vida. Y se taparon los oídos y se le fueron encima. O sea, sí tuvo razón de interrumpir el discurso y hacer la conclusión del mensaje, porque ellos estaban enfurecidos. Entonces, creo, hermanos, que a medida que nosotros mostramos a Cristo, se van a mostrar los enemigos. Pero mientras Cristo esté oculto, no sienten amenaza. No hablo de demonios solamente, hablo de la gente que de veras es enemiga de Dios y que se nos puede lanzar encima en un momento dado. Pero ¿sabe por qué no se nos han lanzado? Porque no ven la verdad en nosotros, no ven a Cristo todavía. Por eso es necesario hermano, ¿cómo me gustaría decirles, hermanos, no hay problema, no ayuden, no oren, no se preocupen, de todos modos vamos a llegar como por gracia, ¿verdad? Sí, por gracia que somos salvos. Pero nos dijeron, tomen su cruz, níguense a sí mismos y síganme. ¿Y cuál es el camino? Dice Pablo,
con el fin de ser participante de sus padecimientos y también de su resurrección, y no que resucitó en el bautismo, no, allí fue imputado. Pero en realidad no hemos resucitado. Por eso aquellos, Emineo, Fileto, decían que la resurrección ya se había dado, pero porque ellos entendieron que en el bautismo salió uno resucitado. Esperanza. No, ya no se muriera uno, pero se muere uno. Bueno, vamos, traigan el micrófono, por favor, hermanos. Hermano Rey, el micrófono, por favor. A ver quién me ayuda con el micrófono. Ya viene. A ver, preguntas. Ahí está el hermano Rodrigo, listo para llevarle el micrófono. Yo necesito que se despeje todo, hermano. Que se abre el camino, que se abre el río, que se despejen los pozos. Hermano, ¿y usted todavía está orando así? No, les digo que no. No es cierto eso. Si oro, si ayuno, pero no con esa frecuencia. Porque el peso de los años, el peso del trabajo, sé que allá no parábamos ni un sábado. Todos los sábados. Y íbamos a entregar el ayuno no a las 12 como hacemos aquí. Muchos de los que ayunan a las 12, a la 1, ahí van, y qué gran comida, ¿no? No, nosotros no, íbamos a entregar el ayuno a las 6 de la tarde. A veces nos quedábamos en la noche, alguna actividad de jóvenes hasta muy noche, íbamos a entregar el ayuno. Entonces, nos acostumbramos. El cuerpo, es decir, la naturaleza vieja, cuando no puede, no encuentra espacio para presionarlo a uno, cede, fíjese, hermano, que cede porque cede. Entonces, hay que comenzar por algún lado. ¿Quién hace la primera pregunta? Yo estoy hablando porque ustedes no hablan. No hay preguntas. Oh, por Dios. ¿Qué les pareció? Muy demasiado. Son bonitos, pero pues, sí, bonito, pero sí. Pregunten, hombre. Bueno, ¿y cómo hago para comenzar? Pues, ¿cómo hago? Sí, aquí viene el micrófono. Es que eso lo tenemos que grabar. Lo tenemos que grabar. Gracias. Apóstol, no sé si esto a manera de experiencia, hablando y lo que yo sé, lo que usted nos ha enseñado este día de la imputación. Sí. Tenemos imputada el poder, la misericordia de Dios. Todo. ¿Verdad? Entonces, un día de eso yo les comentaba hoy a unas compañeras que en el microbús en el que yo viajaba, por primera vez a mis 65 años escuché un coro de un rock, dicen que se llama metal. Íbamos pocos, pero aclamaban a su Señor. Y yo impresionada, y de pronto sentí una gran opresión, veía a los niños. ¿Pero qué fue lo que pasó? Y yo me recordé, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Y como llevaba mi mascarilla empezó puesta, usted también a hacer hice algo mejor de lo que ustedes nos han enseñado. Empecé a declarar la palabra y a suplicarle a Dios que tomaran la cautividad de ese pobre hombre, que el motorista que nos llevaba. Yo veía hasta oscuro el ambiente del microbús. Sí, eso era lo que yo quiero decir y lo que yo quiero comentar a todos mis hermanos, que yo pude ver el poder, la misericordia de Dios, porque sí, cuando empecé a clamar que anulara, que llevara cautiva y que ese hombre quitara, se quitó. Entonces yo sé que Dios responde. Entonces, ¿podrá esto dentro de la imputación? Todo Así es que gracias, apóstol. Todo está ahí. Quería comentar. Todo está ahí, pero
necesitamos más las dudas. Las dudas son las que queremos, pero está bueno también el aporte. Está bueno esto del transporte urbano, así es. Ahí hay que... Cuando yo empecé a predicar, empecé en los buses, con ese ambiente, pero le pedía permiso al motorista. Y entonces bajaba la música, cualquiera que fuera, bajaba la música. Y empezaba a predicar. O sea, algunos se burlaban y, cállate loco, me decían. Yo seguía y terminaba de predicar mis 15 minutos, hacía el llamamiento y me bajaba. Eso lo hice por 5 o 6 años. Eso fue mi primer púlpito. No sé si usted se ha parado algún día enfrente, pero es un poquito tembloroso pararse uno delante de la gente que no sabe uno quiénes van ahí. Por 5 o 6 años. Como solo viajaba en bus, entonces no me bajaba de un bus, sino antes dejaba un mensaje del Señor. Eso es necesario hacerlo. Eso genera movimientos espirituales de gran nivel. Imagínense todos nosotros haciendo lo mismo. Sería una campaña cada día, una gran campaña cada día. Pero casi nos tienen que hablar del Evangelio para que creamos en Jesucristo. No lo hacemos, hermano. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Allá está, hermano. Gracias. Pregunten, hermano, por favor, porque hay cosas que no las entiende uno. Buenas noches, hermanos. Hermano, cuando en la Biblia se ve que algunos discípulos dicen que dejaron ya de seguir al Señor porque era dura la palabra. Sí. Esa actitud los exime a ellos, aunque ya conocían algo. No, sencillamente cuando el Señor les dijo que tenían que comer de su sangre, beber de su sangre y comer de su carne, para ellos que el canibalismo era terriblemente condenado por la ley. Porque los paganos practicaban algo de eso, los paganos. Entonces, cuando oyeron esto, dijeron, no, esta palabra es dura, no sé quién la va a soportar. Y se volvieron atrás, y eso está justo en Juan 6:66. Alguien dijo que ese es el número de los apóstatas, ¿verdad? De los que se vuelven atrás. Los números los pusieron hace poco en la Biblia, pero cayó ahí, cabal. No pudo caer en otro lado. Es que la Biblia, hermano, es viva. Es viva. Ahí cayó justamente ese texto. Juan 6:66. Se volvieron atrás. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar? Bueno, preguntar mejor, preguntar. Esa es la cuestión más importante. No se animan. Y pues si cuando te les toca predicar en el bus, aquí dice, mi esposa sí se anima. Ella se pregunta. Vaya, ahí está. Tomarle una foto para que... La pregunta es, tal vez porque cuando dijo el Señor Jesús, coman mi carne y beban mi sangre, porque como se les había dado orden de comer el cordero, Sí. tenían comiendo el cordero ellos asado y como él iba a ser sacrificado. Sí, lo que pasa es que ellos tenían la figura de la Pascua. Ellos comían cordero, pero al cordero no se lo querían comer. Es decir, al cordero que les daba su propia vida. No era comida que la que nosotros conocemos, sino era como apropiarse de ese alimento espiritual, ¿verdad? Porque ellos comían el cordero pascual, se lo comían, pero estaban ellos
ante el Cordero de Dios y no lo conocieron. Y ellos sabían que el Cordero Pascual señalaba al Cordero que había de venir y que por eso se lo tenían que comer. Pero cuando les dijo el Señor, tienen que, como yo soy el Cordero, me tienen que comer. Uy, dijeron. Mire, cuando le hablan a uno lo que no le conviene, pega el salto. Y todavía les digo a los apóstoles, les dijo, se han ido todos, Señor, le dijeron. Se han ido. ¿Qué hacemos ahora? ¿Queréis iros vosotros también? Les dijo. No, dijo Pedro, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué estaba diciendo? Yo ya comí, ya experimenté. No solo tengo la imputación, tengo el experimento dentro de mis entrañas. Yo ya comí. Parte del Cordero está hecho vida en mí. El resto falta, pero no puedo irme para ningún lado porque en ningún lugar hay de esta comida. Ahí está el que tiene ya esa realidad, ya sabe. Es sencillo. Sí, de veras el mensaje, decir, por ejemplo, hermanos, tenemos que ayunar, ¿verdad? Es duro. Porque nosotros somos expertos en comer. El hermano G. Ávila decía, los cristianos, decía, ya no toman, ya no fuman, pero su estómago parece concretera, decía. Alábele que él vive, decía. Alabado sea Dios, decía. Y pues sí, porque nosotros comemos en lugar de los otros vicios, porque comer demasiado ya es un vicio. Vicio es todo aquello que se hace desordenadamente, no solo alcohol o cigarrillo, no. Todo lo que se hace desordenadamente con recurrencia es vicio. Vicio. Así que si hay que parar, porque lo va a matar a uno ese vicio, lo va a matar. Y aunque sean deliciosas pupusas, usted nunca ha visto una pupusa con una pistola en la mano, pero mata. Usted nunca ha visto una sopa de patas con una pistola en la mano, pero mata. Usted se puede tomar su sopa de pata de vez en cuando y con medida, porque mata. Aleluya. Vaya, entonces, amados, no sé cómo está el tiempo. Ahí hay otra pregunta. Dígame, hermana, dígame. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. No Pónganse de pie porque miren, la están esperando las cámaras ahí. Gracias. Entonces, no me quiero ir con la duda respecto a esto. Mencionó 3 áreas importantes: la palabra, el ayuno y la oración. Sí. ¿Se puede considerar que estas son estrategias que el Señor ha dejado para que nosotros podamos encontrar el camino adecuado para podernos acercar a Él? Vaya, es como una molienda. La única forma de moler es con esa molienda. Es para moler al viejo hombre, es para molerlo. Es la única forma, no hay otra forma. Yo quisiera decirles, miren, hermanos, si ustedes se comen 7 pupusas, cada día ustedes van a ser libres del viejo hombre. No puede, no se puede. Y yo le aseguro que ese evangelio le gustaría, pero no, le estoy diciendo, mire, prívese un día de la comida y va a vivir con una calidad de vida mucho mejor. Amén. Y solamente quizás esta otra parte que siento, ¿será que es parte de nuestra naturaleza vieja o desobediencia el no querer usar esa vía para poder acercarnos más al Señor? Porque el cuerpo se resiste. ¿Esa es parte de llevar la cruz? Sí. Es que pesa. Amén, amén. Es que pesa, hermano. Es una cruz mística, pero pesa, en el sentido que no es de palo, pues.
no es de pino, no es un tronco, no, pero pesa venir a la iglesia el sábado y quedarse sin comer nada. Cuesta venir hasta poco a poco lo van doblando a uno, ¿verdad? Cuando uno cede a no ayunar, después de repente cede a no venir a un culto, después cede a no venir a otro y se queda dominguero. Como no hay aquí ningún dominguero, porque este es Marte, ustedes son marcianos. No. Solo es broma. Pero fíjese pues, no, poco a poco se quedan como domingueros. Es solo el domingo. Y vienen tarde y se van temprano. Pero de repente el viejo hombre les cierra. Ya no vienen. Si eso de no venir a la iglesia es un problema espiritual, hermano, no va a creer que es un problema de decisión, no, hermano, es que ahí me pueden contagiar. ¿Y dónde vive, pues? Si vivimos en relación con un montón de gente, ¿dónde no nos pueden contagiar? Donde menos nos podrían contagiar es aquí. ¿Por qué? Porque los hermanos saben, ya están bien instruidos. Si están enfermos, no vengan. O pónganse una mascarilla desde aquí hasta aquí, bien puesta. O si no está enfermo y quiere venir con mascarilla, pues venga con mascarilla, aunque no lo conozcan, ¿no? ¿Verdad? Pero venga. Nosotros somos los que más nos protegemos. Entonces, pero en la playa no, nadie tiene mascarilla. Yo no miro que en la plena pandemia las playas estaban así. Y ahí se tomaban sus selfies los hermanos y no venían a la iglesia. Porque se iban a contagiar. No, hombre, eso casi raya en el fariseísmo. Sí, palabra, hermano. Solo el sombrero les hace falta. Peligroso, ¿verdad? No que sea malo ir a la playa, solo que tenga cuidado con el mar. El mar es de respeto. Pero no es malo. Pero no sustituya eso por la vida espiritual. Cada cosa tiene su lugar y su tiempo. Eso es lo que yo quería decir. Bueno, no sé, esto es práctico. Esto no es un mensaje de domingo. Mire, hermano, empecemos. O empezamos o nunca vamos a empezar. ¿Quién otro tiene preguntas allá? Allá hay una pregunta, hermano. Gracias. Gracias, Majito. Entonces, nunca vamos a empezar. Buenas noches, hermanos. Dios bendiga. Hermano apóstol, yo quiero hacerle una pregunta referente a las lenguas. Dice que tenemos que perfeccionarlo. ¿Y los que no saben ni hablar lengua? ¿O es porque no son bautizados? ¿O qué pasará ahí, hermano Isauro? Bueno, si no sea... Bueno, el bautismo con Espíritu Santo es para todos los nacidos de nuevo. Para los hijos, para los cercanos, para los lejanos y para todos aquellos que el Señor nuestro Dios llamare. Eso ya está comprado, como todo está comprado. Pero yo no le puedo decir, mire, si quiere, como ya está comprado, siéntese con Cristo en el cielo, porque no se puede ahorita. Tenemos que llevar un proceso, pero el bautismo sí es para allá, es para acá. Hay cosas que son para acá y hay cosas que son para allá, pero todo está en el mismo paquete, ya está comprado, pero que no se pueden vivir ahora. En préstamo, sí, porque dice que hay algunos que han probado los poderes del siglo venidero como en préstamo. Los milagros, las cosas portentosas son poderes del siglo venidero que van a ser el estatus normal de nosotros. Eso va a ser siempre. Vamos a vivir sin enfermedad, sin nada. No va a haber necesidad de que Dios nos sane porque estamos sanados ya. Porque vamos a entrar a una vida glorificada. Pero ahorita no podemos ir al cielo y sentarnos con Cristo a tomar posesión de esa herencia porque estamos aquí, no podemos entrar allá.
no podemos entrar. Entonces sí necesitamos empezar a caminar en esa ruta. Es una ruta que nadie quiere y por eso es que no está muy poblado el camino. No se preocupe, nadie lo va a contagiar en el camino del ayuno. Nadie lo va a contagiar en el camino de la oración. Nadie le va a hacer daño en el camino de la palabra. Todos saben caminar los que van ahí. No se preocupe. Ahí hay otra pregunta. ¿Se habían? ¿Ya vio? Ya veo que hay que moverlos un poquito para que hagan preguntas. Ya estamos terminando, estamos sobre el tiempo exacto. Otro vuelo operado a tiempo. Dios le bendiga, hermanos. Hermano Isauro, una pregunta con respecto a lo que mencionaba la hermana, el hablar en lenguas. La Biblia menciona que es una manifestación del Espíritu, ¿verdad? ¿Cómo? El hablar en lenguas es una manifestación del Espíritu Santo. Sí, es una manifestación de que Él está ahí. Y por ejemplo, los otros dones como discernimiento de espíritu y todos los que se mencionan, Dios da conforme a Él su voluntad, o incluso uno como cristiano le puede decir al Señor, Señor, dame... Anhelad los mejores dones y sobre todo que profeticéis. Ese es un anhelo que debe estar todos los días en nosotros. Es un deseo que la Biblia lo recomienda. La Biblia lo recomienda. Bueno, hemos terminado nuestro día martes, mis amados marcianos, porque otros son solo domingáticos, otros, bueno, lunes es en línea. Acuérdense que hay clases teológicas, martes y el jueves nos juntamos aquí. Muy bien, y el ayuno es el sábado a las 9. Siempre está ahí mi hermano Manuel y su esposa a la hora para abrir el ayuno. Está abierto para todos. Venga, no es aguantar hambre, el ayuno no es aguantar hambre. Es comer del cordero. Vamos a prepararnos para orar por las ofrendas y lo que usted trajo para el Señor con alegría. Delo y póngalo en el alfolí.